Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros, por qué por sus manos son hechos? Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Estos dos últimos versículos. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad, en singulares, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Uno cuando ve a la vida del Señor Jesús, lo ve en un montón de planos, situaciones, circunstancias, y todas ellas hacen bien a nuestra vida para ver cómo Él se manejó en cada una de ellas. La vida bien marcada, especialmente por los 4 evangelios de estos sus discípulos, que podemos ver en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un detalle, y en algunos tiene diferentes tipos de consideraciones, según las características, hacia quién iba dirigido, en qué tipo de circunstancia o tipo de capacidades tenían cada uno de ellos, pero es un compilado perfecto de estos 4 evangelios, donde no solamente Marcos hace mención a esto, sino otros de los discípulos. Pero cuando vamos a Marcos capítulo 6, podemos ver que Jesús retorna nuevamente a su lugar, a su casa, a su familia, a sus amigos, a sus familiares todos, aquellos que él conocía, que gran parte de su vida había acontecido en este lugar. Nazaret era un pueblo casi irrelevante, vamos a ser sinceros. No se menciona en el Antiguo Testamento, no está. De hecho, hasta el día de hoy por ahí tiene otro, no quiero entrar en una especificación geográfica o cultural, socioeconómica de esto, pero era un pueblito muy pequeño. Posiblemente había entre 1.500 y 3.000 habitantes, no muchos más. Y no era de gran consideración turística, ni mucho menos. Pero sí había una sinagoga, había casas, había familias, había un contexto sociocultural de allí, del pueblo, muy cerquita de donde había estado no hacía mucho, en Capernaum, unos 20 kilómetros, 30 kilómetros, a unos 140 kilómetros de Jerusalén, la capital, o la referencia espiritual no solamente de todo el pueblo judío. Pero Jesús, después de estar haciendo milagros, había estado calmando una tempestad, había estado dando enseñanza a través de una forma simple para que puedan entender, que lo vemos acá determinado como parábolas, es una enseñanza sencilla, bajada a su idioma, a sus costumbres, a sus usos, a su forma de vida. El Señor Jesús llega a este lugar. Gran parte de su vida Él estuvo aquí. No lo sabemos, siempre me lo pregunto, pero solamente tuvo un testimonio, un ministerio de 3 años. Pero Él vivió 33 años. Gran parte de su vida estuvo abocándose tal vez a estar con su familia, a poder interactuar, viendo la voluntad del Señor. Sí tuvo un viaje esporádico a Jerusalén junto a sus padres cuando era un adolescente, 12 años, que se extravió, pero los padres lo encontraron, pero no es que él estaba extraviado, estaba haciendo las cosas de su padre. Era importante que él tenga una charla con los maestros, los rabí de aquella época, pero Jesús pasó gran parte, después no sabemos mucho de él, pero sí sabemos que los últimos 3 años él estuvo recorriendo en un radio no mayor de 200 kilómetros. No había trenes, ni carros, ni ningún tipo de vehículos que hoy conocemos, donde todo él podría dinamizar mucho más la extensión del Evangelio. Ese era el propósito, esa era la voluntad. Y él estuvo allí, en forma como hijo de Dios, anunciando el reino, a través del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Llega a aquel lugar,
va allí a su tierra, dice, y junto a sus discípulos. Sabemos que como hijo de Dios el Señor Jesús conocía, Él entendía el pensamiento y las dolencias o tenía las emociones o situaciones de los corazones de las personas que lo rodeaban. Pero sin duda alguna Él actuaba como una persona humana, siempre identificándose aquí en la tierra porque Él vino de las glorias celestiales a estar junto a aquellas personas en aquel lugar. Y estando en aquel lugar dice que empezó a enseñar en la sinagoga, ¿sí? Podemos ver que lo que es parte de todo lo que va reclamando estos 6 versículos, está en aquel lugar y empieza a hablar. Pero cuando él da una palabra, no especifica bien aquí de qué se trataba, pero seguramente hablando de la importancia de que las personas puedan entender que era necesario cambiar sus vidas, que había un nuevo propósito, que había esperanza, porque era un pueblo derrotado. Estábamos hoy hablando sobre un momento de la historia del pueblo de Israel que estaba en esclavitud. Derruidas sus puertas, quemadas a fuego, sus muros, donde estaban totalmente, y el hermano bien lo especificó después, totalmente destruidos. Fue mucho antes de este tiempo, unos 350 años aquí. Entonces acá nuevamente estaban bajo el yugo romano, del imperio romano. Entonces siempre era un volver a las viejas situaciones dolorosas, esclavistas, con mucho dolor. Pero el Señor Jesús venía a dar libertad, pero libertad de espíritu, a aquellos que estaban esclavizados en lo que eran los pecados, en lo que era el no entender que el Dios eligió a ese pueblo para que viniese el Salvador. Y estaba allí, seguramente dando estas palabras de aliento, de transformación espiritual, de transformación de vida, ¿no? Y pienso que para él fue hasta emocionante estar en aquel lugar. No importaba que era un pueblo chiquito. Tenía un montón de recuerdos, un montón de situaciones en las cuales él le traía cada callecita que recorría hasta llegar al hogar donde él había sido criado, donde gran parte de su vida él pasó. Iba con amor, iba con ganas. Él quería estar en ese lugar. Miren que tenía también muchas cosas que hacer, pero él llegó hasta Nazaret. Perdón, hasta Nazaret. Él estaba allí, estaba allí. Pensaba, ¿no? Aquellos que hemos vivido en otros países, por cuestiones varias, he vivido en otros países, 2 países, o por temas de trabajo uno no está muchas veces, tiene que viajar afuera. Cuando uno viene a su tierra, a su país, se movilizan muchas cosas. La comida, la familia, los amigos, el encuentro, la iglesia, los hermanos en Cristo. Yo estuve junto a mi familia casi 6 años fuera del país, en la década del 80. Y recuerdo bien cuando llegué a mi adolescencia, tenía casi 16, 15 años, está costando ya más acordándome Orlando los tiempos. Me acuerdo que estábamos en el colegio y llegó la fiesta del 25 de mayo. Yo hacía muchos años que no estaba en mi país. Si bien mi padre era paraguayo, mi madre argentina, pero toda mi vida había estado viviendo en Argentina. Haber vivido en Brasil, haber vivido en Argentina, en Paraguay, era otro idioma, otra forma de comunicarse. Gran parte de donde estuve en Paraguay no se hablaba el español, tuvimos que hablar gran parte del idioma guaraní, no el paraguayo, el guaraní. Después cuando estuvimos en Brasil tuvimos que tratar de aprender el portugués, y donde hablábamos el español era en mi hogar. Entonces muchos idiomas, muchos sistemas curriculares, educativos diferentes, barrios, costumbres, comidas. Pero cuando llegamos en el año 85 y cantamos el himno nacional, me temblaban las piernas y lloraba, no podía dejar de llorar. Me impactó terriblemente estar nuevamente en mi tierra, en la Argentina, ver mi bandera nuevamente y cantar el himno nacional. Yo pensaba esto en el Señor Jesús. Él quería estar junto a los suyos. Quería estar un momento. No iba a estar mucho tiempo,
No eran unas vacaciones de 15 días, no tenía una licencia vacacional de 15 días. No le dijo Dios, sí Jesús, tomate 15 días, vos te corresponde 15, a vos 7 o 21, acordate que te debía. Bueno, no tenía una licencia vacacional, tenía poco tiempo. El tiempo apremiaba y él sentía la necesidad de pasar por Nazaret, su pueblo. Ahora, ¿cómo somos los humanos, aquellos que nos ha pasado de estar totalmente despersonalizados y no empáticos a lo que es el mensaje de Dios muchas veces, ¿no? Inclusive siendo hijo de Dios, de no querer comprender la importancia que se nos acerca a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de una conversación con algún hermano, alguna hermana, alguien donde el rango etario hace muchas veces que haya afinidad, decir, qué importante fue la charla de haber estado en este lugar, en este momento, en esta circunstancia. Me hizo bien, aprendí, escuché, me asesoró, me aconsejó, me voy bien, edificado, reconstruido, avanzado nuevamente. Pero el Señor Jesús llegó a aquel lugar y tuvo un séquito de personas que le vamos a llamar más que aplaudidores, los preguntadores. 4 preguntas. Por lo que anoto Marcos, que Marcos es medio Gabriel, muy escueto, cortito, no le pida mucho más. Porque posiblemente otro evangelista podría haber escrito más preguntas aún. De hecho, seguramente fueron más. Pero él menciona acá algunas de ellas. ¿De dónde tiene estas cosas? Empieza. Y sigue. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Este no es el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban, dice, después de todas estas preguntas, que por ahí puede ser retórica, puede ser que a ellos mismos o entre ellos, ¿sí? Yo te quiero decir en esta noche que tengas presente que lo que yo te quiero transmitir, y muchos de los que están aquí también, y los que estamos orando por este tiempo, de que evites transformarte en un preguntador o un cuestionador de todo lo que vos creés que tenés para hacerle siempre en una posición de mayor envergadura que el mismo Jesús, que es aquel que se está acercando a tu vida. Porque somos especialistas de ser grandes preguntas, grandes cuestionadores, o grandes reflexionadores, filósofos mismos de lo que uno piensa, de lo que es la vida, de lo que son las circunstancias de tu vida, de las condiciones. Muchas veces no queremos, porque ponemos un escudo y hacemos que siga existiendo una diferencia o una distancia donde no quiero que Jesús se me acerque a mi vida. El Señor Jesús fue a acercarse a Nazaret, se fue a acercar a los de su pueblo, fue a ver a su familia, a sus amigos, y él le entendía, como Jesús lo está haciendo en esta noche, porque yo no puedo leer ni comprender lo que estás pensando, ni en la vida que estás viviendo, ni tengo por qué, pero sí tengo algo que transmitirte, que lo que el Señor Jesús hizo un día en mi vida, y en muchos de los que están aquí presentes, también lo quiere hacer en tu vida. Ya no más preguntas, ya más no diagnósticos, ni tampoco grandes cuestionamientos, ni reflexiones personales, sino que por un momento depongas todo tipo de defensa y puedas decir, no quiero hacer más preguntas, quiero entender por qué Jesús se acerca a mi vida. Y en esta noche queremos decirte que se acerca a ti como lo hizo en mí para poder transformar tu vida y que si aún no lo recibiste, Él quiere que pases de muerte a vida. El Padre, su Padre, dice que lo envió porque vio en nosotros tanta maldad, tanto pecado, tanta incapacidad para lograr la salvación, que tuvo que enviar a su propio Hijo para rescatarte a vos y a mí. Ahora, es un tema
porque, como te dije anteriormente, y acá lo vemos en sus mismos amigos de barrio, de algún juego tipo, vamos a llamarle fútbol, capaz que había, u otro tipo de distracción entre las calles polvorientas del Nazaret antiguo, no quisieron comprender que el Señor Jesús venía con un propósito. Y Él viene con un propósito transformador para tu vida, de poder cambiarte, transformarte. Y mira que hay muchas cosas que Satanás busca en que haya en nosotros todo lo posible para que no estemos concentrados, atentos, dispuestos a poder entender que Jesús se acerca a nuestra vida porque viene por amor, por misericordia y para darte salvación. Jesús, bueno, a estas preguntas ellos se dan una respuesta, ¿no? Dice que después de estas consideraciones, estas preguntas, dice, y se escandalizaban de él. La Biblia, Pablo escribe y dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No tengo miedo. Y miren que aquellos que predicaban el Evangelio en la iglesia primitiva, todos los que continuaron transmitiendo este Evangelio transformador que llega hasta nuestros días, por tiempo de gracia, no sabemos, si Dios lo permite, el domingo que viene habrá un aniversario, un momento de agradecimiento, un tiempo maravilloso, de decir, por la gracia tuya estamos acá, y gracias por eso. Pero si no llega a ser así, vas a perder una gran oportunidad, y es la de poder entender que Jesús te busca, y te quiere, y quiere vivir en tu vida. No te avergüences de decir que estuviste en un lugar donde Jesús se te acercó. No tengas miedo de decir, estuve en un lugar donde Jesús me buscó, y si aún mayor, una gran bendición, decir, lo recibí en mi corazón, soy una nueva persona. Quédate tranquilo, no te voy a hablar de religión, no te voy a llenar la cabeza, no voy con la vincha de fan número 1, no. Transmití lo que Jesús hizo en tu vida con tu vida, en el laburo, en el estudio, en la facultad, en el secundario. Donde estés. Hermano, estás jubilado, me imagino. Bien. Lo que quiero decir, en un lugar, todos podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A eso me refiero. No nos vamos a escandalizar de lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Me gusta el fútbol. No soy súper loco. El chiquitito mío sí es un loco de Boca. Pero trato de equilibrarlo, regularlo. El Mundial nos volvió loco a todos un poquitito, pero hay que volver a la realidad. Pero para el inicio de la inauguración de la Copa América, se leyó en forma de oración la importancia de que Jesús bendiga a las familias, a la hinchada, a los equipos. Y hay un gran dilema, un gran tema con eso hoy por hoy. El hombre que habló, lo conozco, he ido a esa iglesia en Paraguay, es una iglesia muy grande, de muchos miembros. Él era un judoka, lucha libre de Paraguay. Ganó muchos títulos, pero él un día recibió a Jesús como su Salvador. Y dejó toda esa vida de lucha, de competencia. Y él predica el Evangelio sin avergonzarse. Cuando se habla de la palabra de Dios, los que nos escuchan muchas veces se escandalizan. Dicen, no podés creer en eso. Estamos en el siglo XXI, leyendas, alegorías, historias fantásticas. Para eso me veo una película, me hago un seguido de Netflix de lo que se te ocurra. Pero la Biblia no. El ser humano busca permanentemente desviar su vista de la importancia de aquello que los cielos y la tierra pasarán, pero dicen, mi palabra no va a pasar. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Yo voy a estar con ustedes. Porque
esto de que haya miedo, temor, no debe ser parte de nosotros. Y vos, querido amigo o amiga que nos estás visitando en esta noche, y que la puerta de este lugar se abren con tanto amor para recibir a todos por igual, a todos por igual. No hay distinción de nada. Como el mismo Señor Jesús hizo en ir a su pueblito, y este lugar se abre para todas las personas, de todas las edades, de toda condición, queremos decirte que no tengas temor, que puedas recibir al Señor Jesús como tu Salvador. No te escandalices, no tengas miedo, no tengas temor, porque eso, al poder decir, acá estoy Jesús, transforma mi vida, va a empezar a generar un motor imparable de cosas que va a ir corrigiendo en vos, como ha corregido mucho en nosotros, y sigue corrigiendo, pero con la certeza de que Jesús vive en nuestras vidas. Vamos a ir terminando, dice. Jesús cuando hablaba, dice, profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre los parientes y en su casa, no está hablando de que quería aplausos, luces de color, festín. No, lo que está hablando es de la importancia de no entender o no querer comprender o no querer enfrentar una realidad que el Hijo de Dios estaba allí y estaba cumpliendo su propósito y Él estaba dispuesto a ofrecer todo su amor y toda su misericordia y todo su perdón para aquellos que iban a aceptar y escucharle. Y no pudo hacer nada allí, ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor Jesús va a continuar trabajando en el barrio, va a trabajar en Argentina, va a seguir trabajando en el mundo, predicando este evangelio de una forma u otra. No va a parar. Sabemos que está compleja la situación en algunas regiones del mundo. Oramos por esos misioneros donde están trabajando, pero nuestro lugar donde Dios nos colocó es aquí, en este lugar, en este barrio, en este templo, en esta congregación. Y te quiero decir por eso, a ti, querido amigo, amiga, que nos visitas en esta noche, de que el Señor Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Cuando el Señor Jesús sanaba, vas a ver, y si no, después muchos de los que están aquí te lo pueden explicar con mayor detención y explicación aún, dice que Él sanaba, curaba algún tipo de dificultad física, pero el Señor Jesús, fíjate lo que dice, tu fe te ha salvado. Él siempre mira tu corazón, porque necesita curar tu corazón. Cuando habla de milagros, el mayor de los milagros que puede hacer en la vida de una persona es transformarla, porque el poder de Dios transforma vidas y Él puede cambiarte. Dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor. ¿Sabes? Lo conocemos bien, ¿no? Isaías 53, pero voy a leer 3 versículos, del 2 al 5, dice, subirá, está hablando del Señor Jesús, una profecía que se hizo muchos años antes, cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro. No lo queremos ver, no quería, le daba vergüenza. No lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Escondimos de Él nuestro rostro, no lo queríamos ver. Lo vimos y lo despreciamos. Y hoy pasa mucho de eso. Porque es más importante aquello que estás haciendo muchas veces en la forma oculta, escondido entre la oscuridad, o mirando lo que no hay que ver, o hablando lo que no tenemos que decir. Pero Dios se acerca igual, porque dice que Él sufrió nuestro dolor y nosotros le tuvimos por azotado. Herido fue por nuestras rebeliones y molido
por nuestros pecados. Ay, gracias, porque yo escondí mi rostro de él, no lo quise ver. Yo lo vi y no me pareció cero atractivo, no hubo chances. Pero un día, y ese momento también, sé que llegó a muchos de los hermanos y hermanas aquí, y también va a llegar a tu vida. Dios quiera, querido amigo, querida amada, que puedas ya no esconderte, sino que puedas encontrar que Él fue quebrantado, varón de dolores, y fue molido por tus pecados y por mis pecados. Él ya pagó la cuenta. Todos tus pecados, Él los paga. No tenés que hacer nada, solamente recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. El Señor Jesús dice que se fue de Nazaret. Ya no volvió más. Tenía otras cosas que hacer, el tiempo era corto. Premiaba un montón de cuestiones, porque el tiempo era corto y Él tenía que ir a la cruz. A la cruz por vos y por mí. Morir. Fue humillado y despreciado. Pero gloria a Dios que dice que no, la muerte no le pudo retener y fue resucitado al tercer día. Y cantamos que Él está, leímos que Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Mira, termino. El versículo 6 dice que independiente del Señor Jesús asombró de la incredulidad, pero dice, la última parte, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él va a seguir proclamando este evangelio de una forma u otra. Él tiene que, a través de sus siervos, de los ministerios, de la escuela de vida, creo que le dijeron aquí, lo que es la escuela bíblica, interpreto que es eso, de una forma u otra Jesús habla y se acerca a tu vida. Dios quiera que lo puedas aceptar como tu Salvador. Y aquellos que lo hemos recibido, poder entender esta gracia maravillosa de que nosotros como sus siervos tenemos que seguir predicando de esta maravillosa verdad, que no es nuestra verdad, es la verdad que Él construyó y que Él hizo realidad en nuestras vidas, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Que Dios los bendiga. Hay una serie que se hizo muy popular de Jesús. Y ayer justo veíamos el capítulo con Charo y con Gerald, cuando Jesús vuelve a Nazaret para predicar. Y es como él, el productor, el escritor, se lo imaginaba, pero lo mostraban jugando algún juego de la época y lo mostraban como encontrándose con aquellos que eran amigos y volviendo a un lugar donde había crecido, donde estuvo toda su vida y claro, mostraban cómo el conocer tanto a ese Jesús humano les bloqueaba ver al Jesús divino. Miren, a mí me da miedo que muchas personas que nos visitan y que conocen a Dios desde un lugar, desde la iglesia humana, desde el venir, compartir, ahora vamos a subir, vamos a comer, venir al Día del Padre, venir al Día de la Madre, venir a acciones especiales, conocer a la iglesia desde el punto de vista humano, del compartir, que no se den cuenta de que lo importante es conocer al Jesús divino. No al de la teoría que charlamos desde acá y le decimos, Jesús, dijo Gabriel algo, ¿para qué quiere tu vida? Para transformarla. Si no la está transformando, quizás el Jesús que conozcas es el humano a través de la iglesia. Bueno, Jesús quiere tener un encuentro con vos para que conozcas al Jesús divino, al Jesús que cambia vidas, que las transforma, al Jesús que murió en la cruz y que derramó su sangre con un objetivo, salvarte. Ojalá hoy pueda ser ese día. Empezó él diciendo, los adolescentes piensan más adelante, los jóvenes más adelante, todos piensan que en otro momento, es bueno pero para otro momento. Bueno, hoy es un buen momento. ¿Para qué? Para que podamos todos
tener la convicción de un encuentro con Dios, con un encuentro con Jesús, para saber que lo conocimos, pero no desde el punto de vista humano como hace 2000 años le podía pasar, sino hoy que podamos tener un encuentro divino, un encuentro de salvación. Todos los presentes podamos estar seguros de ese encuentro.